Nos encontramos en Línea Médica y el día de hoy vamos a hablar de un tema que pues va en relación al Día de Muertos que recién pasó, porque vamos a hablar de la muerte y el duelo familiar. Tenemos a la licenciada Penagos Montoya, Elizabeth Penagos Montoya, quien se encuentra con nosotros. Bienvenida. Amable doctor, gracias. Y al doctor Ranulfo Chávez Lemus, para que hablemos de este tema, dos profesionales expertos en relación a lo que vamos a tocar. Y es que cuando nosotros tenemos que dar la noticia de la muerte de un paciente, que es algo que no nos gusta hacer, que es muy difícil, entonces viene esa situación también en la cuestión familiar, cuando se muere un familiar, y ahí se murió mi mamá, y cómo le daba la noticia yo a mi hermano más pequeño, cuando yo tenía 18 años, y ellos tenían 6 años, es un duelo tremendo. Entonces vamos a pedirle primero a la licenciada que nos comente algo en relación a la muerte y el duelo familiar. Ok, gracias. La muerte, como bien entendemos, pues es el final de la vida misma, de la existencia, y en forma espiritual lo vemos como la separación del alma y cuerpo, ¿no? En donde si tenemos una espiritualidad, el alma, pues la encaminamos al cielo, al purgatorio o a otro lado, ¿no? Entonces, pues esa es la esperanza que tenemos en cuestión de la muerte. Pero, ¿qué pasa con los familiares? Que es aquí donde está usted cuestionando. Proceso de duelo, le llamamos así, a todo ese camino que van a continuar ellos con la aceptación, con esta situación de ir entendiendo esta situación que pasó con su familia. Y es ahí precisamente en donde se da una serie de pasos o pérdidas también que tiene cada uno de los familiares, en cuestión de los sentimientos. Algunos no van a aceptar tan fácilmente esa pérdida, y sobre todo cómo poder encaminarlos, ¿no? En cuestión médica, por ejemplo, en los hospitales, pues también es una labor muy importante, ¿sí? De cómo poder facilitar a los familiares, porque a veces hasta los mismos pacientes ya ni captan toda esta información. Y entonces esa labor pues es muy difícil, así como le dijo usted, de cómo poder acompañar, porque esa sería la faceta principal, acompañar al paciente, también al familiar, ¿sí? Y cómo poder encaminar a que entienda este punto final de lo que es la vida, ¿sí? Sobre todo cuando ya muere el paciente, bueno, entonces, ¿qué trasciende? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué procesos va a enfrentar en cuestiones legales, en cuestiones económicas, etcétera? ¿Sí? Gracias. Entonces, es punto de vista de la psicología y el abordaje hacia la muerte. Y cuando tenemos el punto de vista de la medicina, de la tanatología, doctor, en relación a la historia, ha evolucionado. Ajá. Bueno, primero muchas gracias, doctor Didier, por la invitación. Buenas tardes a todo el auditorio y espero que esta plática seguramente va a ser de mucho provecho. Mire, si estuviéramos, por ejemplo, 100 años atrás, no estuviéramos hablando de este tema, porque antes el morir era algo cotidiano. O sea, desde pequeños los niños tenían cultura de la muerte. Simplemente la historia lo pone, ¿no? O sea, los panteones estaban cerca del centro, se veían cuando moría una persona, acudían todos los vecinos, los niños, los familiares. Entonces, era parte de la vida de un ser humano de esa época. El morir lo tomaban como algo natural. A partir de 20, 30 años atrás, se ha escamoteado la muerte. O sea, pues ahorita, si te das cuenta, hablar de estos temas en el hospital hace 20 años no nos lo permitían, o era muy difícil hablar de estos temas porque consideraban que deprimíamos a las personas,
y se sigue ahorita en nuestra sociedad, se sigue hablando poco de estos temas. Y desafortunadamente cuando queremos aprender de lo que es este proceso de morir, que es tan natural, es cuando es un familiar o cuando somos nosotros los propios que estamos muriendo. Y no es un momento adecuado para aprender de lo que es este proceso, que es un proceso tan natural, tan bien elaborado, y ahorita, hoy en día, ya está bien, yo puedo hablar un poquito de mi experiencia sobre qué hay ahí en ese espacio cuando un ser humano va a morir, y ahorita ya está bien documentado a nivel de las mejores revistas a nivel mundial, como el Janssen, el Journal, ya está, hay gente como Peter, como Erika, o sea, hay varios gentes que ya publican lo que hay en ese momento antes de morir. ¿Qué hay en ese momento? Desafortunadamente en la escuela de medicina, en la escuela de enfermería, en la de psicología, estos temas no se dan. Entonces, los hospitales o el personal no es que no quieran atenderlo, sino que no tienen el bagaje académico para atender a este tipo de pacientes. Porque el hospital está para curar y para diagnosticar. Y estos son pacientes que ya están diagnosticados y ya no tienen cura. Pero hay mucho que hacer. Entonces se toma a la muerte como una enfermedad. Ahí está nuestro primer error. Okay. Nuestro primer error, tomar la muerte como una enfermedad y cómo vamos a curar a la muerte. Segundo error, tomarlo como un fracaso de la medicina. Entonces, ahí, si yo tomo la muerte como una enfermedad, como se hace en los hospitales, somos muy dados a caer en el encarnizamiento terapéutico, porque queremos que siga viviendo cuando ya es un proceso natural que está bien elaborado. El proceso de morir está tan bien elaborado como el proceso de nacer, es exactamente igual. Está dirigido por algo superior, así como es como querer parar el proceso de nacer, como alguien dijera, oye, no, que no nazca. Así es como querer parar el proceso de morir. Los médicos queremos parar ese proceso que está bien soportado. Está tan bien elaborado que cuando te acercas, nomás que para acercarse a ese momento, te tienes que acercar con mucha humildad, abrirte tú la casa para que él pueda entrar, pero para que tú abras tu casa, no tienes que tener miedo, si no te vas a acercar con tus miedos, con tus angustias, entonces no va a haber la oportunidad del contacto con la persona, porque es un ambiente muy especial, y cuando te puedes acercar a ese espacio antes de morir, ya está bien estudiado lo que pasa en ese espacio. Si quieres ahorita lo comentamos si da tiempo. Creo que sí, porque pues en una larga vida como anestesiólogo, viendo todo el tiempo muy cerca de la vida y la muerte de los pacientes, y luego también con el punto de vista de la psicología, para poder abordar esta temática tan problemática, y válgase la redundancia ahí, porque si como médicos a veces, o cuando iniciamos, no estamos preparados para dar la noticia de una muerte, y también nos impacta después de habernos preparado tanto, ¿qué podemos esperar de personas que no están preparadas para eso? ¿Cómo se debería tomar cuando ya hay una muerte como familia? ¿Qué se debería hacer? ¿Se debe llorar? Bueno, eso depende de cada ser humano, ¿no? Según como familiar, vamos a poner en este momento, reciba el acontecimiento, antes que nada. Si por ejemplo es un familiar muy cercano y está viendo el proceso ya si está hospitalizado, por ejemplo, ¿no? Que lo van a amortajar, que le van a hacer los procedimientos de conservación y todo eso. Entonces, si quiere estar presente, o no sé si se permita, o después, cuando entreguen el cuerpo, poder enfrentar, recibir el cuerpo, ¿no? Esa es una. Otra puede ser, ¿qué reacción puede tener? ¿Sí? Tanto ese familiar como los que están cerca, ¿no? Entonces, si van a llorar, si van a quedarse estáticos, y a lo mejor después de su proceso de desalojo también,
Les voy a contar la anécdota. Cuando murió mi papá, yo estaba en su velorio así, como si estuviera en una fiesta, ¿no? Pero ese era mi mecanismo de defensa, ¿sí? De decir, bueno, lo estoy razonando, ¿sí? Yo sé que me duele, pero no necesito estarlo demostrando a la gente, ¿no? Pero era una forma de protegerme yo, ¿sí? Entonces también yo creo que, y después que de enterrarme todo, bueno, ya me solté, ¿no? A llorar y todo, que eso es muy bueno también, y también muy sanador, las lágrimas son muy sanadoras, ¿no? Pero también es la cuestión de cómo ir procesando pues esta información. Por eso también tenemos después que los rosarios, que las misas en cuestión espiritual, o el acompañamiento de la familia, ¿sí? Que está en duelo, o sea, que está en ese proceso, para poder sobrellevar esa situación. Y es una situación difícil, no es nada fácil, ¿sí? Es dolorosa, ¿sí? Y también es con muchas aristas, o sea, tiene muchas formas a dónde partir. Si están contentos, bueno, aparentemente si están tristes, pero también hay facetas alegres. Si están enojados, ¿sí? O sea, se ven muchas emociones aquí de todo lo que puede pasar con cada ser humano, o sea, no es en conjunto, sino que puede padecer cada uno, ¿no? Claro, y después de muchos años a alguien se le muere un familiar y yo le digo, despídete de tu familiar ahorita, y se despide, llora, etcétera, y veo que procesa mejor ese duelo. Sí. Pero ahora con estos pacientes de COVID, todos los que tuvimos COVID y que estuvimos cerca de morir, y luego la gente que sí murió, que no tuvo esa oportunidad del duelo, es algo que se va a traer en algún momento y que tiene que sanarse, ¿no? Sí, mira, yo el duelo lo pongo como sembrar una semilla. O sea, tú tienes que trascender el duelo. O sea, trascender el duelo. Si no lo vives el duelo, lo vas reservando nada más, y es como los impuestos, te los van acumulando y lo vas a tener que pagar en cualquier momento. Por eso es tan importante elaborar todos los duelos, porque acuérdense que no solamente, claro, el duelo más difícil es el duelo de un ser querido, pero hay duelo de una pérdida, hay alguien que le duele más la pérdida material que una persona. Hay diferentes tipos de duelo, ¿no? Y depende cómo haya fallecido esa persona, también es la complejidad de elaborar el duelo, porque de acuerdo al lazo familiar, de acuerdo si es la esposa, si es el hijo, por ejemplo, uno de los duelos más difíciles es la pérdida de la pareja. Parece que no, porque es un duelo que está pero no está. O sea, no lo puede elaborar el duelo, está que no está. Entonces, el duelo es como una semilla que hay que sembrarla y se va hacia abajo, entre más abajo hacia abajo, donde está la angustia, la ansiedad, la desesperación, hasta que llega a la profundidad, que se le llama la noche oscura, empieza a florecer la paz, la tranquilidad, ya la alegría, y volver otra vez a tener sus relaciones sociales, a volver a amar, en fin, sin que se pierda la presencia de la persona que murió. Yo les digo, nada va a ser igual, pero todo va a estar bien. Y le pongo un buen ejemplo que yo me gusta ponerle a algunos pacientes, claro, así en cortito, es por ejemplo una pantalla de televisión. Cuando están empezando el duelo, toda su vida es la pantalla de televisión, pero si se va trabajando, cada vez se vuelve más chiquita esa pérdida, hasta que por un puntito, pero no desaparece. Entonces ya puede ver de repente el puntito donde está el dolor, y se pone a llorar, a hacer lo que tenga que hacer, pero ya puede ver toda la pantalla donde está todo lo demás de su vida, sus relaciones, sus hijos, o sea, todo así. Y nunca, una cosa importante que tenemos que hacer es, nunca esconder las emociones. O sea, cuando viene una paciente que va a decir, a ver, ¿dónde está ¿dónde vamos a trabajar? Donde está ella, no donde tú quieres que esté, porque el duelo no tiene tiempo.
El duelo no tiene tiempo. Cada uno tenemos nuestro tiempo de elaborar el duelo. Sabemos que ya desde Elizabeth Kubler-Ross dijo unos parámetros de cuántas fases tiene el duelo, pero ahorita ya ha cambiado un poquito eso. Ya hay otras personas que han hablado. Entonces, ¿cómo vas a tratar a la persona? ¿Dónde está parada? Si en ese momento que llega a ti tiene ganas de reír, que ría. No digas, no, ya tiene, o si tiene ganas de llorar, que llore. No vayas a decir, es que ya tiene 1 año y sigue llorando. No, déjala donde esté. Y como es la raíz, entre más profundo se vaya, va a florecer más rápido, hasta que vuelva otra vez a volverse ya normal. De acuerdo, entonces no hay una regla para abordar a la muerte, no hay, como en el caso de algunas cuestiones de la medicina, ¿no? Como el ABCD y la vía aérea. Aquí no hay como ese tipo de reglas. Pues hay diferentes procedimientos, solo que habría que ver cómo resuelve cada persona, ¿no? Y también, por ejemplo, si hablamos de un paciente terminal que pues sabe, ¿no?, que está muy mal y todo eso, pues el duelo anticipado, ¿no?, de tanto el paciente como los familiares, sobre todo cuando se va acercando el momento de la partida, ¿sí? En donde el mismo paciente, quizás por tanto dolor, por el sufrimiento que está padeciendo, por todo lo que está pasando, es así como ir aceptando que llegue el final, ¿sí? Y entonces, pero no sería lo mismo que el familiar a veces es así como egoísmo, ¿no? No quiero que se vaya, o sea, quiero que siga, por X situaciones, ¿no? Entonces, así como decía el doctor, la pareja es muy difícil, o un papá también, una mamá, ¿no? Claro. O los hijos, bueno, que no me imagino algo así tan fuerte. Entonces, es también eso, no querer que se vaya, pero también al mismo tiempo no querer verlo sufrir, ¿sí? Y es así como una controversia de emociones, pero también en darle lugar al entendimiento, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, todos tenemos que morir. Sí, todos por supuesto. Es parte de nuestra naturaleza. Y ahora, cuando se maneja un paciente, la Asociación Americana del Corazón, de cada 10 pacientes que caen en paro, 1 va a salir. Si esa estadística continúa vigente, entonces nosotros no podemos decir, es que todos tienen, como decía, ¿no? Todos tienen que salir porque hice lo correcto. Entonces tenemos que aceptar que tenemos que morir en algún momento, que para eso nacimos al final de cuentas, para terminar nuestros días en el tiempo que esté predestinado, los años. Ahora, ¿usted le daría alguna recomendación, mi estimado doctor, a cómo poder llevar un duelo a una persona de los que nos están viendo? Sí, o sea, todos los duelos son diferentes, por eso es tan importante de estar en el acompañamiento de la persona antes de morir. Por eso son la medicina paliativa, los cuidados paliativos. Entre más temprano nos lleguen a nosotros los pacientes a la medicina paliativa, más oportunidades tenemos de que no caiga en un duelo patológico, que sea un duelo, un proceso normal. Un paciente terminal, un paciente terminal, por ejemplo, cáncer. Sí. O ahorita pues ya ves que se abarca también los renales, los hepáticos y todo eso. Porque ya existe, ahorita, de acuerdo, yo hablo un poco de mi experiencia, pero también hablo de toda la gente que realmente ha estado durante años en esto. ¿Qué pasa en ese momento si nosotros sabemos qué pasa en ese momento, cuáles son las necesidades de un ser humano antes de morir, entonces eso va a ser muy importante para la tranquilidad de los familiares. Tanto para el duelo como para el que se va a morir, son etapas. Antes Elizabeth Kubler-Ross lo mencionaba en 5, ahorita las mencionan en una etapa de caos, porque yo no me quiero morir, todo eso. Después viene una etapa así como de aceptación, que ese es el trabajo que hace el equipo de medicina paliativa, donde está la psicología, enfermería, de aceptación, y después viene la trascendencia. Ya cuando hay... Y si uno se acerca a eso, está bien ya escrito qué está pasando en ese momento. Por ejemplo, uno de los grandes autores que tiene eso, y yo también lo he vivido, claro, a mi pequeñita experiencia, ¿no? O sea, porque no tengo una casuística como ellos.
Pero una persona antes de que va, y eso lo he pasado, de repente está con mucho dolor, con mucha angustia, con mucha desesperación, y de repente cuando llegamos nosotros ya está más tranquilo. Porque según lo que se ha visto y lo que se ha escrito, es de que tiene un aviso. Llega un aviso de que ya, ahora sí, ya le toca. Y después, generalmente es una persona muy querida por él. Eso no es exotérico. No te estoy hablando que cualquier persona que nos permite estar escuchando, está escrito. Aquí tengo los datos por si a alguien le interesa introducir más a ello, no es algo exotérico. Que llega una persona y les avisa que ya va a aparecer. Incluso, yo creo que todos tenemos una experiencia, les pide, puedes tú negociar y decir, ¿sabe qué? Dame oportunidad, no vas a decir, dame oportunidad unos 3 años más, ¿no? Pero 24 horas más. Generalmente todos hemos tenido una experiencia que espera que llegue un ser querido y después ya fallece, ¿no? Y por eso quedan en tranquilidad, porque esa persona le dice que él lo va a guiar, que estése tranquilo. Y yo me he dado cuenta que en esa etapa bajan los analgésicos, disminuimos ya los analgésicos. Por eso, si entendemos esa etapa, ya no necesita oxígeno, ya no necesita sueros, porque estamos interviniendo en un proceso que está bien organizado y que va a terminar muy bien. El paciente se desconecta, ya no le duele nada, porque él ya está en un espacio diferente a está por ratos. Eso es lo que he visto yo. O sea, de repente está acá y de repente ya no está acá. Se queda con una mirada o cierra los ojos y está en otro lado. Porque ya está haciendo la transición, porque para mí la muerte es una transición, es un espacio de un espacio a otro, ¿no? Pero, y si no está, el médico o el personal no está bien, entonces se desespera, le sube el oxígeno, le pone sueros. Entonces, es como interferir. No nazcas, y que no quisiéramos que naciera, lo mismo, es un parto cósmico. Entonces estamos interfiriendo con él. ¿Y qué hacemos? Interferir durante 2 horas, 3 horas. Entonces tenemos que adentrarnos más en esto, para que también que lo sepan los familiares, que lo que necesita una persona antes de morir es que estén ahí, nada más con que estén ahí. Decirles lo que comentabas, te quiero, te amo, vas a estar bien, vamos a estar bien nosotros, te doy permiso para que partas y parte muy, muy en paz, porque está bien organizado ese proceso. Fíjense que el tiempo se nos va muy rápido y con un tema tan polémico, tan importante, muy interesante. Y obviamente lo que le vamos a sugerir a las personas que nos ven es que busquen a un profesional cuando tengan problemas, como una psicóloga, como alguien de cuidados paliativos, en el caso de los pacientes terminales, y sobre todo que podamos estar tranquilos sabiendo que la vida en algún momento se va a terminar y que debemos sacarle el máximo provecho y disfrutar cada día como si fuera el último. Y no se olviden que los invitamos a ver Cronómetro en el siguiente programa, y también que nos vamos a ver el próximo lunes revisando un tema que es la depresión y el suicidio con una psiquiatra, y luego en el mes de la próstata vamos a revisar próstata con un cirujano urólogo. Así que nos vemos en los próximos programas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación, licenciada, por estar con nosotros y con todo el auditorio.